día, bienvenidos a nuestro primer video del blog informativo ICCE Rentas y Servicios. Hoy estamos presentes para ustedes todo el equipo de proyectos del Laboratorio de Pisos de Concreto, el cual se conforma por el ingeniero Ignacio Zárate, la ingeniera Evelyn Vega, la ingeniera Fernanda Calixto, el ingeniero Francisco de la Torre y el ingeniero Gustavo Martínez, el cual se encuentra realizando una medición actualmente en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Buenas tardes, soy el ingeniero Gustavo Martínez. Por el momento no me encuentro con ustedes. Esto debido a que estoy realizando una medición de planicidad en Reynosa, Tamaulipas. Pero desde aquí les mando mis saludos. Y yo, su servidora, la arquitecta Laura Mendoza. El Laboratorio de Pisos de Concreto cuenta con una experiencia por más de 25 años, midiendo alrededor de 3.3 millones de metros cuadrados en toda la República Mexicana y en varios países como Panamá, Chile, Uruguay, en la India y en Corea del Sur. Hoy les presentaremos el tema la regularidad superficial en pisos industriales de concreto, centralizándonos un poco a lo que son las mediciones de planicidad con sistemas de números Fs. Para aterrizar más este tema, quiero comenzar con una pequeña introducción. ¿A qué nos referimos con el término regularidad superficial? Bueno, este es uno de los parámetros que más afecta al funcionamiento de instalaciones industriales. El grado con que la superficie de un pavimento se aproxima a lo teórico del proyecto se conoce como regularidad superficial. Tal es el caso en los centros de distribución, en donde se almacenan en racks los productos fabricados. Este término es especialmente utilizado en carreteras, en donde la superficie del pavimento no es plana ni horizontal, aunque debe ser exenta de irregularidades superficiales, como lo son las naves industriales, grandes superficies comerciales, bodegas, fábricas automotrices, plantas farmacéuticas, en donde los pavimentos, las losas, soleras, forjados, etc., deben de ser planos y horizontales. Se utiliza coloquialmente el término planidad o planicidad para definir el grado de semejanza con el plano y horizontalidad o nivel su aproximación a la horizontal. Sabemos que es muy importante reconocer que una superficie perfectamente plana no es muy sencillo de lograr y que los procedimientos que se utilizan para conseguir pavimentos o pisos planos o superplanos son más costosos que aquellos utilizados para conseguir una regularidad superficial normal. Entonces, ¿por qué es tan importante considerar la planicidad en un proyecto? Bueno, pues la planicidad es crucial para ciertas fábricas, ya que depende de esto su optimización de movimientos y la distribución logística de sus productos. Dicho esto, compañeros, ¿quién me podría platicar cómo se clasifican de acuerdo al tráfico este tipo de mediciones? Bueno, la regularidad superficial se divide en dos tipos, el cual es la de tráfico de vehículos con trayectoria definida, mejor conocida como MNA, el cual se caracteriza por tener almacenes con estantería de alta estiva y de pasillos de ancho muy estrecho. Normalmente son de 2 metros, y el otro es el tráfico de vehículos sin trayectoria determinada, también lo conocen como tipo random. La mayoría de los pavimentos industriales en la actualidad son de este tipo. Algunos de los ejemplos que te puedo dar pues son los almacenes, es el de fábricas, farmacias, centros comerciales. Y lo que lo puede dividir uno al otro es que los tipo BNA, pues estos son guiados por perfiles metálicos o que son también por vía magnética. Ok, y de acuerdo a estos tipos de clasificaciones, ¿cuáles son los métodos para evaluar la regularidad superficial de los pisos de concreto? Bueno, esta la podemos evaluar por 4 métodos, que el primero y más apropiado pues es el de los números F. Contamos también con el TR34, el método de regla de 3 metros, el método de la norma DIN, pero como estos se basan en medición con reglas, pues no son muy eficientes porque hay muchos inconvenientes de por medio y se tiene que hacer la medición con mucha precaución. Es por eso que el sistema más preciso y mayormente usado en los pisos industriales pues es el de los números.
Ok, y entonces, debido a esta problemática, ¿cómo surgió el método para medir la planicidad? Pero como lo mencionas, que fue una problemática, allá por los años de 1970, el ACI, el American Concrete Institute, se dio la tarea, el Comité de 117, que no se me olvidó mencionarlo, se dio la tarea de realizar estudios sobre los acabados superficiales en los pavimentos industriales. Esto para saber cómo se estaban impactando las irregularidades en los almacenes respecto a todas las maquinarias que tuvieran una trayectoria en esos almacenes, ¿no? Sí. Entonces, a raíz de eso surgen los números F. Se desarrolló un sistema de evaluación más avanzado que la regla de 3 metros, para poder evaluar la regularidad de la superficie. Todo esto está normado por la CTM 1155. Hay dos parámetros de los números F, son los números FF, que hacen referencia a la planidad, es el FF significa floor plans, y los números FL, que hacen referencia a la nivelación. Estos son es el floor levels. ¿Okay? Hay rangos para estos números que van del 0 al 100. ¿Okay? Hay números incluso mayores, estamos hablando de que el 100 es lo que siga de 100 es lo mejor en calidad. ¿Se puede aceptar más de 100? Claro, sí. Sí, así es. Es un trabajo muy difícil. Es difícil, pero sí los hacemos, incluso a nosotros nos ha tocado tener esos altos niveles especificados. Justamente hablando de estas especificaciones, existen las especificaciones globales, que son en los pavimentos en su totalidad, hablamos de toda la superficie, ¿okay? Y los números locales, o las especificaciones locales, que estos hacen referencia a las secciones individuales de colado. Los locales suelen ser aproximadamente de 2/3 de los globales. Y con estas especificaciones es como podemos definir o cómo se establecen más bien la calidad mínima requerida para un proyecto. Entonces ya me contaron la clasificación, los métodos, pero ¿con qué instrumento puede usted medir la planicidad de un piso? Sí, mira, existe el dipstick, el Axion y el F-Meter, siendo de estos el más preciso el dipstick. ¿Y qué es el dipstick? Es un inclinómetro de clase 1, el cual toma elevaciones por sus dos soportes y con la ayuda de un software calcula las diferencias entre ambas y las graba. De esto que nos dan, nos proporciona lo que son los números FF y FL de nuestras corridas, de nuestras secciones y el número FF global del proyecto. Ok, me comentas que hay secciones, hay corridas, pero ¿cómo se mide o sobre qué está regido este tipo de medición? Sí, mira, existe lo que es la norma de la CTM 1155, la cual nos establece las corridas, los números de pasos que tenemos que dar en cada sección y poder tomar las lecturas correctas. Ok, ¿y hay algún método para hacer esta medición? Sí, dentro de esta norma nos dice si lo debemos medir en perpendiculares o paralelos o diagonales. Ok, perfecto. ¿Y en qué momento es adecuado realizar este tipo de mediciones? Según esta norma que te comenté, es dentro de las 72 horas después de colocar el piso. Mas, sin embargo, existen clientes que van a rentar o tienen almacenes y que no tuvieron un registro de medición de planicidad y es válido tomar lecturas también. Lógicamente no va a estar dentro de la norma, pero tienen un parámetro de referencia. Y para el pisero, el cliente, el contratista, ¿de qué le sirve medir un piso? En el proceso de construcción del piso es muy importante tomar estos valores. ¿Por qué? Porque en base a eso y a los resultados diarios que obtenemos vamos a ir viendo si el sistema de acabado que están utilizando es el correcto y están teniendo los números que se necesitan para ese proyecto. Es muy importante saber que el dipstick arroja resultados diarios. O sea, nosotros podemos ver diariamente cómo están saliendo los números y en base a eso el contratista, el líder del proyecto toma la determinación de si hay algunas correcciones que hacer en el proceso de trabajo. Ok, ¿y cualquiera puede medir o hay algo que te dé alguna clase de certificación? Mira, la persona que debe medir debe estar capacitada técnicamente por parte de Base Company o alguna empresa que ellos determinen.
Aquí te comento que nosotros, parte de todo el equipo de proyectos, está certificado por parte de Face Company para poder ejecutar todo este tipo de mediciones. Muy bien, y en su experiencia, ¿cuál cree que sea la mayor problemática con estas especificaciones que comentan? El definir si son especificaciones globales o locales. Pero realmente nada más te dicen, quiero un FF50, un FF35, por decirlo así, pero no te dicen si es una especificación global o local. Entonces existe esa incertidumbre de no saber si son globales o locales. Aquí lo que se recomienda es tocar base con el proyectista o con el cliente final para saber qué tipo de especificaciones está dando. Ok, y de acuerdo, compañeros, a este piso, estas especificaciones, ¿qué pasa si el piso no cumple? Muy bien, Laura. Normalmente, como dice mi compañero Ignacio, cuando el piso no cumple, desde un inicio de que se está proyectando el piso, se tiene que tener una especificación, hablar con los proyectistas, con el cliente final, como dijo mi compañero, definir cuáles son sus números Fs locales, sus números Fs globales. Los globales se refieren a todo el proyecto en total y los mínimos locales es cada sección colada, qué números vas a obtener. Cada sección colada, estos los define el cliente, o pueden llegar a ser 2/3 o 3/5 de los globales. Normalmente se busca que el contratista trate de buscar números arriba de los globales para que su proyecto cumpla en su totalidad. Ok, y supongamos que el contratista no cumple o, bueno, quiero pensar que mientras mejor esté el número, pues es mejor el piso, pero digamos que ese contratista hace menos del mínimo local, ¿qué pasa? En caso de que el contratista siempre esté pegado a un mínimo local, sus números finales globales no van a cumplir. Siempre se busca que tenga algún margen de error, por eso se da un número mínimo local para que alguna losa pueda tener esa tolerancia de error. Pero normalmente se pueden llegar a hacer dos cosas, que una es la reparación de cada sección colada, defectuosa, que vendría a ser un recubrimiento, o el reemplazo o la demolición de las losas defectuosas. Y aquí tenemos este tipo de situaciones en donde vamos a entrar a reparar o remover. ¿El método de desgaste como reparación es útil? Normalmente en este tipo de tráfico indefinido, o no definido, aleatorio, no se puede realizar desbastes, tiene que ser un desbaste muy puntual. Alguna cresta muy alta que ves en el piso a simple vista se puede desbastar, pero para corregir todo un piso es difícil, se puede llegar a corregir una línea, pero al momento de cruzar con otra línea vas a tener algún bache que te afecte. Ok, entonces está bien si las mediciones de los números F se toman con poca frecuencia o a lo mejor el pisero dice hasta el final la realizo. ¿Qué pasa en esos casos? Como mencionaron mis compañeros, el ACI dice que cada 72 horas, después de un colado o antes de descimbrar las losas, se puede medir cualquier losa después, los entre pisos industriales, comerciales, lo que sí se puede llegar a medir, pero se busca que siempre sea diariamente después de un colado. Cada vez que lo haces después de un colado, como lo comentó mi compañero Ignacio, tienes chance de evaluar a tu contratista, de ver si está cometiendo algún error, si tiene alguna deficiencia en su proceso constructivo y corregirlo para el siguiente colado. Ok, perfecto. Entonces, como quiera, se puede medir En cualquier momento. Pues recuerden que es muy importante tomar en cuenta todos los criterios previos, la logística, el programa de colados y tener siempre lista la compañía en la que va a ser encargada de la medición, los cuales estén certificados para realizarlo, ya que cualquiera puede medir, pero no todos saben medir correctamente y bajo las normas adecuadas. De nuestra parte, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros somos del equipo de proyectos de laboratorio de pisos de concreto y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, LinkedIn, en nuestro canal de YouTube, Instagram, en la página web www.icce.com.mx
Y recuerden, también nos pueden preguntar cualquier cosa sobre consultoría de medición, pueden realizar una cotización sin compromisos con nosotros y nos pueden mandar a nuestros correos o nos pueden hablar a los teléfonos que van a aparecer en pantalla. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.